Sean todos bienvenidos a Palabra de Fuego, donde la palabra de Dios quema en tu corazón. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo del 21 al 43. En aquel tiempo, Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verle cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: Mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía un gentío que lo oprimía. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien, yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: Si logro tocar aunque sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿Quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: Estás viendo que la gente te oprime y preguntas: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llega de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: Tu hija ha muerto. ¿A qué malestar, a qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: No temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie lo acompañara a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dice: Talita cum, que significa: Muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, y les insistió mucho en que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Existe una avalancha de necesidades, de necesitados, que acuden a Jesús y que seguimos acudiendo a Jesús, porque Él es nuestra salud, Él es nuestro Salvador, Él es nuestra libertad. Pero ante tantas necesidades, Jesús tiene la capacidad de captar la fe y de darse cuenta quién le está pidiendo desde el corazón. Escuchemos. Jesús estás acudiendo tú hoy. Hoy es el Jesús que sana. Y el Evangelio de este día nos muestra entonces cómo la gente seguía a Jesús para que fuera sanado. Y se presentan dos milagros muy importantes. El primero, el de la hemorroísa, el de aquella mujer que durante 12 años llevaba flujos de sangre, pero al tocar el manto de Jesús queda sanada. Y el segundo, la hija de Jairo, aquella niña de 12 años que es vuelta a la vida. Es así pues como hoy el Señor a través de su palabra nos quiere mostrar que Jesús nos sana y nos salva de la muerte. Él resucita cuando nosotros creemos en Él, cuando verdaderamente confiamos en su misericordia. Ese Jesús que se hace caminante, ese Jesús que viene a recuperar la dignidad del ser humano. Hoy pues vivamos en este día, en este encuentro, la sanidad que tanto necesitamos. Tú y yo necesitamos ser sanados, tú y yo necesitamos ser restaurados de nuestro pecado para poder nosotros conocer ese rostro de Dios viviente, ese rostro de Dios que dignifica y que resucita.
Hoy pues meditemos la palabra con humildad profunda. En estos días se nos ha mostrado aquellas personas que con humildad se acercan al Señor. Hoy acerquémonos al Señor con humildad para entender su palabra y para vivir su amor. Y recordemos como siempre, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. A veces el ambiente se vuelve pesimista y no favorece al milagro. Por eso Jesús, dándose cuenta de esa situación, le pide a Jairo que no se deje influir por ese ambiente pesimista, diciéndole: no temas, solamente ten fe. Jesús le pidió a aquel padre una fe más grande, capaz de ir más allá de las dudas y del miedo. Al llegar a casa de Jairo, el Mesías retornó la vida a la chiquilla con las palabras Talita Kum, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. Hoy nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos aumente la fe para poder vencer las dificultades y las pruebas de la vida y para poder madurar en el dolor a través de una unión verdadera con Cristo. Así lo sugiere el Papa Benedicto XVI. Pero lo que Jesús cura en cada uno de nosotros no es tanto el sufrimiento ni tampoco el dolor, sino que Jesús cura es la capacidad de nosotros cambiar el sentido de Dios. Dios es un Dios de la vida, es un Dios de la salud, es un Dios de paz, es un Dios de bienestar. Muchas veces la espiritualidad nuestra no es como Dios la quiere, porque a veces nos dejamos llenar de pesimismo. Por eso cuando llega a la casa de Jairo le dice: ¿qué son esos alaridos? Porque a Jesús le gusta la calma, le gusta la paz. Él es el príncipe de la paz. Pidámosle al Señor que Él llene nuestras familias de su paz y de su amor, y que Él siga siendo el Rey de nuestros corazones. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por compartir.